intermediaria de respiradores ligada a corrupción y evasión. El grupo AGEM está vinculado a presuntos actos delictivos en Cuba y Guinea Ecuatorial. Además, su propietario figura en los Paradise Papers. La OMS espera una vacunación generalizada contra el COVID para mediados del 2021. Un número considerable de candidatos ha entrado ahora en la fase 3 de los ensayos. Al menos de 6 a 9 ya han recorrido un buen trecho en términos de investigación. OA busca renegociar el alquiler de 18 naves, pero le ponen condiciones. Debido a la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus, la aerolínea boliviana de aviación tiene dificultades para cumplir con el pago de sus 18 naves y solicitó a sus arrendadores renegociar las condiciones. La Universidad de Sucre advierte que ya no tiene recursos para pagar salarios. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca informó que ya no tiene recursos para pagar los salarios de sus empleados a partir de este mes de septiembre y que necesita un soporte económico de al menos 83 millones de bolivianos para garantizar las labores académicas. La canciller Longaric dice que un grupo del gobierno de Argentina reconoce a Áñez como presidenta, al mismo tiempo que cuestiona que la administración de Alberto Fernández ignore las notas de reclamos sobre diversos incidentes. Las cifras definitivas del padrón se conocerán antes del 18 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral informó que los datos saneados se difundirán antes del sorteo de los jurados electorales. Dictan detención preventiva para 3 presuntos autores del atentado de una antena en Caracara. Tras una audiencia de los 4 pobladores de la zona de Caracara, presuntamente implicados en el atentado contra una antena de la radio base de Nuevatel en la zona de Caracara, se determinó detención preventiva por 6 meses para 3 de los acusados. Esto en la cárcel de San Sebastián, San Antonio y El Abra.